el año 1173, allá en Italia, Tolmas Elich Wanelaihun Mimej edificio, una de las obras arquitectónicas, mis hermanos, antiguos o antigua más conocida en la historia humana. Solo se dan cuenta desde el 1173. Bueno, a un edificio ti después de mucho tiempo, porque había muchos conflictos en aquel entonces, y según Chamchikuyo Nipan, que durante 200 años Katatumas dicen que pesa aproximadamente 14.500 toneladas, ¿sí? A un toneladas, entonces empezamos a investigar un poquito, que aproximadamente 44.000 libras. Una casa gigante, una torre grandísima. Pero hay algo que Kawalchi Kusakok Uliu, si ven ahí, a un torre de Pisa ti, Wat Masyun Wat Shita Cheila, Tohol Masyun Wat Nelaikan, Ajo Yuhepcham arquitectos tú, pero conforme al pasar del tiempo, Ojan Kulal Mas Tolap Ach Aital Mas Aulay Haiti Manual Cabo sólido un Kaimito Yun Haloni y Hap un Torreti hermanos, hasta que al final de cuenta, según Chialep Chamtinani, Tolap Ais Chonti Inistojolal, ya hay aproximadamente 4, miren, o 5 metros. Ahí está Lanan y Chishiwaje Yuk, porque en cualquier momento o ya derrumbar. En cualquier momento hay Kaitel Najoj y Ashayuch Chato. Tú, sea Tinani. Ay. Pero hay un problema, Quinchayes, Yuktol Abais Choch Albaital Aupil Aitu, un Choch Lahan Miashka Arena. Man Ayohik Am Yip Choch tú, para que pueda, mis hermanos, Mich Onwai un torreti de 8 niveles. Bueno, algunos por allá, chicanles ya ven, ¿y qué tiene que ver eso aquí, hermano? Estamos en culto, que chitinani, y es muy cierto. Queridos hermanos, chihuite junla ayes panilejal, así como jun torreti, mashuatnela ajoj, en un lugar no sólido. Queridos hermanos, así como la torre de Pisa, hay Italia tú, está en riesgo de caerse por no haber sido construido en un terreno, queridos hermanos, sólido. También la vida espiritual de muchos creyentes, de muchos cristianos, acabará cayendo por no estar cimentada en la palabra del Señor. Shiwil creyente, Shiwil Makchel, han convertido en Cristo Jesús, lo aceptaron en su corazón, creyeron en Cristo Jesús. Hermanos, Sebasestukan Kaitila, Atoyelishko Kuib Anilti, Aislana Sanatite Wayan Baitu. Bueno, no sé qué está pasando, pero mire, empezamos bien en nuestra vida espiritual, pero a veces lamentablemente Manon Aup y los Ayoyip Anjun lugar Turkawal Aisip, ¿verdad? Sino hay peligro y con Achtel Najoj espiritualmente, queridos hermanos. Miren, Achan Biblia, Acham Jajawil, Marcial Cancham Ayon Pai San Mateo capítulo 7, el versículos 24 al 27. Este aspecto es tan importante, queridos hermanos, que Cristo concluyó su famoso sermón
hay un lugar chijon monte tú, o sermón del monte tú, con la siguiente analogía, queridos, que chiil te hay San Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. Shikane Dios ashkatila. San Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27. San Kalmakchel, Chiab enin kane, Kashchiyigeni, Lahan ashkahuno winach helan. Ahun winach tu, Ayib anchen maswatne yatut, Mashay hun miman yasnap, Kashmas el sekeko elom ae, Mashay kapas hun miman kak Kashmas lo yin hunatu, Palta mah tel kohog yutol anani tohse yipanchen. Asa epchi abenin kane. Paltak amchi yige pasho. Lahanep aska kuno huinak amis nabal. Ahuinak tu ayipan poh. Maswatne yatut. Mas haikun miman yasnap. Kasmas el seke koh elomae. Mas haik apasun miman kak Kasmas lo yin hunatu. Asa telko tu. Mas eta sakal ayoh. Sí, Jesús Payeb. Amén. Sea tú cancaitila, miren para acá, miren para acá. Entonces hay chota no. Chalueto, chicagla. Cualquiera, pues, que me oye estas, que mis hermanos, estas palabras y las hace. Notemos algo muy importante, Caitila. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? Miren, Eyip, 1, 2 y 3. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, chipas con versículo la, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué pasó, hermanos? Y cayó y fue grande su ruina. Vamos a escuchar un momento la palabra del Señor acerca de este hermoso tema, chico tema tiashkatila, hermanos, cimentados en la palabra de Dios. Ya lo he hecho, ahí tú, vamos ahí, ¿sí? Cimentados en la... ¡Ay, muy bien! Pero chihuahua, bajamos a otro poquito más fuerte, vamos ahí, ¿sí? Cimentados en la palabra de Dios, eso, cimentados, cimentados, di la palabra cimentados, hermanos, atunjun shialte Jesús di, nahuinach maskoli yawon ay nagisnatu, empezó, hermanos, a construir, pero antes de construir, mas ya canto nagishe, isnatu, allí van un lugar muy bueno, shicham jajawil Jesús, yiban chenchene, yet mas hayok owal kage, mahtel kohte, yet mas hayok owal nap, mahtel kohte, queridos hermanos, miren. Y ahí junti lo resumimos y le decimos así, cimentados en la palabra de Dios. Setinal, setipan, moh au pilon, ayos, queridos hermanos, setinal moh ayon ti, chihawa y koshe, ashkayalon Cristo Jesús tú, es lo que nosotros vamos a ver en esta preciosa hora de la tarde. Shikaitila, tu crecimiento espiritual debe estar cimentado en la palabra de Dios. Vamos ahí. ¿Sí? Tu crecimiento espiritual debe estar cimentado en la palabra de Dios. Miren, nuestro crecimiento, queremos estar en otra dimensión, en otro nivel. Queremos, queridos hermanos, crecer espiritualmente.
Miren, nuestro crecimiento espiritual, mire, consiste en estar cimentado en la palabra de Dios. Chincanle, hermanos. Jaimanos, coche chonchibinco creyente al chuila, hermanos. Chicoche chonchibinco creyente al macama, hermanos. Chihuila, sí, hermano, chihuoche chinchibin creyente al. Antes era una persona, tinani anima el shain. ¿Por qué? Porque voy creciendo. Es lo que nosotros queremos. Y acá pas junto choche comando sin crecer en nuestra vida espiritual. Pero para que esto sucediera, mis hermanos, yo alil, tolchi hawai más hermanos con abal, yiban ane coman Dios. Chihuila tayel. Hay con Biblia, hermanos, y el tonima acá, hermanos, vamos a ver la Biblia ahí. Canche yach anshin, hay con Biblia macama, hermanos, hay chan kaitila, asa kaiti, hermanos, hay chan. Pero chihuila algo manual con más anilog ibilog chan het. Pero hoy si les preguntara, hay con teléfono, ¿quién es? Hay con teléfono acá, hermanos, asa es, yon ajeyet. No hay que presumir. Tenemos un problema nosotros los cristianos. Kawal en Biblia, coman Dios, y oye chamtol chiconchibin, creyente ali, para que eso sucediera, debemos, queridos, aprender de la palabra del Señor, debemos estudiar la Biblia, debemos meditarla. Yo valil chihilo tanechan, yo valil chico kuichan, yo valil chihila tsechiala, chihapeni, chico ulneni, kaschihaon aplicar en vida. Atun junti si al chamkaitila, si lo miramos aquí, cualquiera pues que me oye, y al makchi abeni, sí, pero no solamente oye, sino las hace. Esto es practicar. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hay dos tipos de personas. Hay kamahane creyente. Escuchan la palabra, dicen un amén por la palabra, dicen gloria a Dios por la palabra, yujo al Dios mamin, yujo aneshi, hermano. Kashiaon okin cuenta chipei palneni, chiyuneni, ashka chialis ane coman Dios tú. Pero hay otro tipo de creyente, querido hermano. Chitzaloji, kawal chichakuliaben ane Dios, pero después no la practica. Tok al chiabe, kaskampas chiyije. Por ejemplo, mis hermanos, Shich and Biblia ayon, Kam ulnele Shichan, chidon chan hermanos. Y el tonima kama hermanos. Shi kam ulnele ay. Cualquiera puede decir, sí, hermano, es que yo amo a mi hermano. Kauchin kamilin kulina jinue, ishwana. Bueno, yo no sé cómo lo dices, hermano, hermana. Pero también chalkapachan Biblia. Kam kulne mak kul oken, ¿sí? Y el tonima acaba hermanos, chiton en Biblia macama hermanos. Ya ton kaiti cómo nos cuesta hacer. Chicon hayo koch chalon en Biblia kam kulne mak kul oken, ¿sí? Pero si es mi enemigo, ¿cómo así? Chiwile kapsin hayo mak chikam kulne isyah kul kaiti, hay unos mak kul oken, pero chachalos y el toni hermanos. Este era el problema del pueblo. Por eso Jesús más hayo koch más yaloni san almak chiap hun san kaneti yuhu al Dios shi kasib eib aleni aepti lahan tonep askan na helan mas yawa na hinayi panchenchene mas hayo owal yasnap mas hayo kake ma iklay to hisnanak tu. Pero san almak chel chiap ane Dios, hermano, kawal yuhu al Dios shiyuk ane Dios tu kaskampas chip eib alne lahanep askanak amisnap al seshiko Biblia, hermano, lahanep askanak amisnap al chiwan asnaip an arena chihayok owal kake chihayok na kashi ikhlay to isnanak tu.
Por eso es importantísimo, querido hermano, si queremos crecer, estar en otra dimensión, crecer espiritualmente, yo valil mi mañela no ane comando sin conabal. Miren ahí. Vamos ahí con un primer punto, queridos hermanos. Shiashkatila. Querido hermano, nuestro crecimiento espiritual con Chi consiste en estar cimentado en la palabra del Señor. Hay razones. ¿Cuáles son las razones? Si nuestro crecimiento espiritual debe estar cimentado en la palabra de Dios, es por las siguientes razones. Hay dos. Número uno, vamos pues, 1, 2 y 3. Sí, los grandes desafíos del tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar cimentados, mis hermanos, en la palabra del Señor? ¿Sí? Por los grandes desafíos del tiempo del fin. Hermanos, ¿qué dicen ustedes? Vamos llegando en el tiempo del fin. Biblia, y todo eso se está cumpliendo. Estamos en tiempo del fin, la venida de Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Queridos hermanos, los grandes desafíos del tiempo del fin, Cristo menciona 2 veces. Miren, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Shiva, hay versículo 25 y el versículo 27. 2 veces más ¿sí? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Queridos hermanos, la estrategia satánica para llevarnos a la perdición se describe en términos de fuertes tempestades. ¿Ya lo he tocado tú? Fuertes tempestades. ¿Sí? Fuertes tempestades, incluyendo lluvias torrenciales, inundaciones, asoladores y vendavales impetuosos. Querido hermano, la inspiración divina nos advierte que tales tempestades se aumentarían en el tiempo del fin. En Biblia, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, queridos hermanos? Shiva y 1 Timoteo Ashkatila, el versículo 1 Timoteo capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, el versículo 1, Shichan Biblia Ashkatila. Yin hichanil, chiyun yalon cha mi espíritu Dios, tol ayetlanan shahai lahu tiempo al, chiabe, aye pohyikan el bayin creyente al, kas asayin kuibe man yeloj, ohyao kepnap al. Ahun san kuibe tú, kuibe demonio. Chaptinani. Tol ayet lanan shahai lahu tiempo al, kolo hanehuetos baitushi, tol ayet lanan shahai tiempo al lahu bal. Miren, ayep oji canal el bayin creyente al. Eyip, vamos pues, ¿sí? Ayep oji can el ba. Ay, recuerdos hermanos. Eyip kinchi es que tole Eyip. Vamos pues, ¿sí? Ayep ojikan el pa yin. O sea, creyente altae, yunin al Dios altae, eran hijos del Señor, pero shich an Biblia la tola ojikan el pae, yin is creyente al tú. A eso la palabra del Señor dice apostasía. Ajun apostasía a ti, queridos hermanos, aton juno makchel tolchiyakan negar Cristo Jesús inispishan. Era un hijo de Dios,
Masap yikan Dios, masap creyente, diácono, diaconisa, o no sé, quizás hasta fue pastor. Pero ahora abandona su fe por ir en otras cosas más. Sichan Biblia la, o yikan el payin creyente al, kas asa yin kuib manieloch, o yao que napal. Chalo eto sin, chalo eto si, kas asa yin kuib manieloch, o yao napal. Eyipsin. Vamos pues, sí, kas asa yin kuib manieloch. Asa nehuacaiti wat vení. Asa pasep kaiti como que amo allí, pero jabe, vamos a ver, ¿sí? Kas asa yin kuib manielo o yaok napal. Miren, ahunsan kuib tu kuib demonio. Shatinani. ¿Por qué, querido hermano? ¿Cuáles son los grandes desafíos del tiempo del fin? Sichan Biblia la, porque soplará todo viento de falsas doctrinas. Eyip, chalo eto paitu shila, falsas doctrinas. Vamos así, vamos allí, ¿sí? Falsas doctrinas. Eso. Shiwil, hermanos, unsano, falsas doctrinas, tolchihayo cogiet un tiempo altico nanco sol. Abay Efesios capítulo 4 versículo 14, chala. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con su trampa. Miren, versículo 27, la yalon en Biblia, queridos hermanos, tol ohayokshin hunsan owal kak vientos soplarán, shich en Biblia, shi Jesucristo. Miren, soplarán vientos y golpearon contra aquella casa. Esto se refiere, queridos, indiscutiblemente a la actuación destructiva de los agentes satánicos. Aymachel, chikambal nenach, enemigo, kachihayoknach, hermanos, konan kosol, yet chiyuchon lahwoch, ya on soplar malas ideas, nuevas enseñanzas según para ellos, queridos hermanos, yinis nabale creyente. Otra cosa, chico Biblia a ti, cualquiera pues, miren, pero cualquiera, hay versículo 24, Chegilbay 24 tú, y el versículo 26, pero cualquiera. Esto se refiere, querido hermano, a que seremos probados individualmente. Seremos probados individualmente. Es decir, el enemigo llega, Satanás llega, sus agentes llega, para que John ala y porobal junón, queridos hermanos. Algunos me preguntarán por ahí, pero pastor, ¿cuáles son algunas nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, tolchihayo konan kosol? Bueno, la Biblia nos advierte de los falsos profetas de los últimos días. Lanan yakane, lanan hayo que konan kosol es wistajeswanabay. Hay muchos versículos chihiltech baitulatinanila y vienen, queridos hermanos, miren, chihayo que para atacar al pueblo del Señor. Miremos estas falsas enseñanzas. Hay un chijón doctrina de la prosperidad. Hay una doctrina de la prosperidad y, querido hermano, es una de las enseñanzas donde no se predica sobre el pecado. Hermanos, se tieta al mano el PayPal creyente. Aquí no se predica, querido hermano, sobre la santidad, sobre la santificación, sobre si Dios es santo. Aquí no se predica, querido hermano, sino solamente se predica sobre la prosperidad. Ajun prosperidad ti, atone shiashkatila, amche apena, ajunoch en mil, amche apena,
10,000, 20,000 yuneon chen. Si vas a donar un carro, no te preocupes, vas a lograr, miren, 5 o 6 carros, vas a ser multimillonario. Hay una doctrina de la comodidad. Hay una doctrina de la comodidad, queridos hermanos, consiste en que estoy creyente, soy creyente y estoy bien así. Yuninalin Dios, creyente in, huachakalwaon ashkati. Hay muchos, queridos hermanos, que están en casa, viven en su casa, cristianos, hasta hay ocasiones, no leen la palabra del Señor, tiempo yuk ashkatu, viven cómodamente. Miren, hay otro que es la doctrina del servilismo. Servilismo, si un servilismo te ashkati, mejor dar dinero. Mano, Dios tú, pero voy a dar obra. Más toca al watch tol hay obras de chigune, tener obras de caridad, sí, servilismo ti, y con esto me gano la salvación. Ahí viene lo que es el nicolaísmo. Nicolaísmo, querido, es una doctrina, chaloni. Puedo ser cristiano, pero también libre toin yinsetieta al inalti. Soy cristiano, pero también tengo mi libertad de practicar cosas. Hay machel creyente, chuguián, hay machel creyente, chipajuají, hay machel creyente, queridos hermanos, pero le gusta otro poquito bailar. Hay machel creyente, pero le gusta todavía escuchar canciones. Hay machel creyente, querido hermano, pero le gusta todavía tener una doble vida. Miren, esta es la doctrina del nicolaísmo y la doctrina de Jezabel. Doctrina de Jezabel, querido hermano, es yo voy a mandar mi vida y ¿a quién le importa? Hay un inal, macual hay alon wet win, ni cham pastor, ni cham ancianos, ni iglesia. Esta es mi vida y voy a disfrutar, voy a hacer lo que yo quiero. Esto es, queridos hermanos, doctrina de Jezabel. Se está uy. Hay maxunan o quinta junsanti macam chena, hermanos. Hay maxunan o quinta macam chena, hermanos. La sunan o que bien, yelto no al chial allí. Mejor un askati shie. Sunan o que bien, a lo mejor la doctrina de prosperidad, a lo mejor la doctrina de la comodidad, a lo mejor, hermanos, el servilismo, a lo mejor el nicolaísmo, a lo mejor la doctrina de Jezabel. Hermanos, vientos que vienen para soplarles, querido hermanos, nuevas enseñanzas para ellos. No es lo que el Señor nos trata de enseñar. Aepti shich an Biblia chihayok owal kak'e, aepti shich an Biblia hayok nap kashok ijlay peye. Hay creyentes, askajun abishmash waltek hay estu, hay makchel wanto abajinis creyente al yaloni, pero no de una manera recta, sino una manera inclinada, y está en riesgo, querido hermano, yetohtel kohojinis vida espiritual. Número 2. Para tener, queridos hermanos, un sólido fundamento. Esta es la segunda razón. Por eso yo alil cimentado on yibanis ane comandios tú. Miren, para tener un sólido fundamento. Sólido fundamento. Edificados sobre la arena. Seguila una advertencia. Ayon yu Jesús, si Jesús ayon kaitila, no nos edificamos sobre la arena. Eyipshin, vamos pues, Eyipshi, no nos edificamos sobre la arena. Ako napal, ako creyente al, ako vida espiritual. Amo hapchihawayok, hermanos, yibando juntan nuevas ideas tú, yibando juntan napales chihayo kosol tú, porque si no, ojon ihlay beyuk, y vamos a ser derribados, queridos hermanos. Miren, hay versículos 26 y 27. Somos advertidos, pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quiénes son? Son aquellos que oyen la palabra del Señor y no las hace. ¿Ya tinani, hermanos? Lan haben ane Dios magama, hermanos. Y el guayana y lan satide. Lan haben ane Dios magama, hermanos. Lan habeni choktok yulko chikin chihabe chonkuilayi domingo, miércoles, sábado, hermano, en todos momentos, Dios, en cualquier lugar podemos escuchar la Biblia, podemos escuchar la palabra del Señor. Y Z18 en comam Dios. Miren, practicarla, porque amnab al chiyin kok anjobaltu, chiabe, watiabeni, paltak am chiyije, mashin am chibei alne. Somos advertidos. Anahti, Shibai versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra ella, y cayó. Miren, y fue grande su ruina. Shiwil Makchel, Chialok pa creyente al, Shiwil Makchel, Chialok pa yunin a los Dios, pero han perdido, querido hermano, su compromiso con la palabra del Señor. Shiwil Makchel, creyente, inají, hermano, yunin al Dios, inají, palta, amo al yoche walyaben anes Dios país yatut, amo al yoche en cuyonis Biblia, amo al yoche en querido hermano, eib al dení, se tieta al chial, is anes comam Dios tú. Miren, hay següetos, hermanos. Hay talchon, hay egos, pero hay següetos tinani. Si les preguntara hoy esta tarde, chihautes mi Biblia tú, chimicocuyes Biblia tú, hermano, les decía en una ocasión, llegábamos, orábamos, y Biblia con chi, y la familia nos respondía, hermano, todo hay Biblia. Pero chihuilo ni, cada quien con su teléfono, yultena en teléfono, pero lo que hace falta es la palabra del Señor. Podemos comprar, queridos hermanos, un teléfono hasta carísimo, canistohol. La palabra del Señor cuesta quizás 150, lo más que can. Pero camchijoche chico maná. Miren, hay cristianos, queridos hermanos, que profesan su fe. Hay cristianos, queridos hermanos, creyentes que no tienen, queridos hermanos, su compromiso personal con la palabra del Señor, exponiéndose a las músicas profanas, a los programas de televisión, a las artes, queridos, cinematográficas, y al internet. Y la walili, hermanos, ¿cómo es el tipo de cristianos acaniet un tiempo al ti? El arte del entretenimiento y las comunicaciones modernas, queridos, nos están absorbiendo, lanan, queridos hermanos, con suplaitoh yuh, lanan con isto ontoh, lanan to ontoh anima tuyet un tiempo al ti. Miren, tanto que no tenemos más tiempo para nuestras prioridades espirituales. Se dedican más se dieta al bayuliban en al di, pero hasta yet Dios, hasta yin canes Dios, amok yocho anilisculep, ajuntulan yalon cocuy panil. Muchos lamentarán ante el tribunal de Cristo que no tuvieron tiempo para ser cristianos. Shiwil Makchel, queridos hermanos, ayet abno que satacham jajawil tú, yeto eikulne la yetu, querido hermano, oscuskule kas naon bakulep siklipil, pero ya será demasiado tarde. Es lamentable que muchos miembros de iglesia hoy, queridos, están más familiarizados con las estrellas de telenovelas y deportes, miren, que con los mensajes del Señor. Si will mak yet un tiempo al ti,
Tachikok anle el pai wista juana setak alyok iep cham chiun eltej telenovelas tu setiok iep shal ay mi mak chalo ni ha yelto ni Fernando Colunga yok icham shimie ay mak chel al ni ha yelto ni es que cham ti Rambo no si jun sal hermana junet to cual Rambo yok icham kal tu yok ix película cham es que acham ti Arnold Schwarzenegger yok icham shishal mire kawal yel sakal yokta siglipil como van hermanos masanil juntan sajachti es que anakti Messi nach shiwil cha trofeo nach mayi hasta Aisha 5, 6, 7 más 10. Oh, what's calión pay cuenta in 2005 Gina Jun, 2007 Gina Jun Sha, 2010 otro logró y este 2023 tolto más Gina Jun Sha shi. Pero si les preguntamos, ¿hay mi conocimiento y en Biblia? Si conoce la palabra del Señor, al tejunosco versículo yet infierno ta con chip hay. Por cierto, hay ese yota hermano, chincale tinani, hay ese yota junos kaiti, un versículo por lo menos del infierno. ¿Ah? Tachijal tinani, hermano, ale tejunosco versículo que hable de amor, ta conchi, del amor de Cristo, ta conchi. Ah, haikin con al San Juan 3:16 conchi, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quizás es lo único hay caninis napal, pero para profundizarle otro poquito, hermanos, manyohtajoj. Miren, son personas que profesan su fe, profesan confiar en Cristo, profesan ser cristianos, pero queridos hermanos, no tienen un compromiso real con la palabra del Señor. Están familiarizados kawal masto yohta sigrip il setieta al chujito. Hay un mundo que en la palabra del Señor. Están construyendo su casa espiritual y moral sobre la arena movediza. Miren, de las ideologías humanas. Esa casa ciertamente derrumbará, pues ellos, queridos hermanos, se sienten alejados del Señor. Advertidos, advertidos hermanos, ya ve qué pasará con los que se edifican sobre la tierra, sobre la arena. Setok yune vialchan Biblia ti, chihayok owal nak, chihayok owal kake, chihojon ok payin, y kash ok ayok, se derrumbará. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos, con los que son edificados en Cristo y en su palabra? Hermanos, ahí nab al comandios ayon es que nos edificamos sobre la roca. Ya lo he tocado, tú, vamos pues, sí, nos edificamos sobre la roca. Antes de presentarles, queridos hermanos, la analogía de los dos fundamentos, Cristo Marcial Canchambay San Mateo 7:21. Chenate Chalbay San Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miren, que está en los cielos. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Taquinchayes son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ya ves, hermanos? Makchele octo yulsat cantushin atone chi igeni isyochuan kulkomam Dios tú, queridos hermanos. Y una de las voluntades del Señor era de que nosotros los cristianos nos edificamos sobre la roca. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 8. Roca se identifica a Cristo, queridos, como la piedra angular. Miren, los que construyeron realmente su casa sobre la roca se edifican, según San Mateo 7:24, como aquellos que conocen
las enseñanzas de Cristo y las practica. Machelep tol aubilayip anchenek ti jaloni, quien es la roca con chi es Cristo. Atonep, queridos hermanos, yo tajanes comam Dios, atonep chikuyis janes comam Dios, pero manto a los chikuyep janes Dios, palta chip ei palne tinani hermanos, palta chi ei palne. En conclusión, querido hermano, dos cosas mayal gileyeto, dos cosas. Número uno, los grandes desafíos del tiempo del fin. Lanan pei hayo koch, lanan kop ei hap no koch yinis lajup al Cristo, lanan pei hayo chamiu iglesia. Tosha chontoji, queridos hermanos. Llamero, Cristo levantará su iglesia. Yuhtushin, mancha hak paekto kochikin, yin nap ale, yin kuip anile, yin sediet al tolch ala yet un tiempo al ti. Número dos, la segunda razón es para tener, queridos, un sólido fundamento. No vaya a ser que ujitos kosol, así como la torre de Pisa, puede que chi aula y más niveles yipan, pero lamentablemente abaital aubil ayoh es un lugar peligroso, querido hermano. Ayonti amchi hawai kop ayipan arena con chi yutol chihap ane Dios kashikop eipal neni aep tu ahnapale shicham hahawil y maxel yipan lanan hawon ay kop akon chi aton yipan Cristo. Esto consiste en conocer la palabra del Señor y practicar. Chico kuik ane Dios yin kan hobal. Chico kuik ane Dios kash chico eip al neni. Chales komasanil. Sí. Chico kuik ane Dios kash chico eip al neni. Habosashin. Chico kuik ane Dios kash chico eip al neni. Toda palabra enseñada, más anil kuip anile chikon kuilayin, más anil kuip anile ayon, querido hermano, hak pakochikin bay, kashkop eip al neher, yutol aton junto is voluntad chamamin. Después de haber aprendido la importancia que tiene la palabra de Dios, miren, tu crecimiento espiritual, le invito, querido hermano, a que hagas un compromiso con el Señor, de que dedicarás tu tiempo para estudiar la palabra del Señor. Dediquémosle tiempo, mis hermanos, a estudiar la palabra del Señor. Chiste, Watili, Facebook, redes sociales, YouTube, Instagram, Shiwil Tomás, Twitter. Ay, Tomás, hermanos, todo está bien. Miren, todo está bien, queridos. Tawatset lana nasayon aster yul. Paltashin, ohaji kantoh yin sediet al tol manuach tayot set lana nasayon aster yul. Pero ajunti, mano honk ay toh yu, mahonk ay kantoh yu, hermanos. Ajunti, mano etas el konap al yu, ajunti, mano somchak el konap al yu, apas set lanan halon tushin, tok aloh yetne kan el konap al. Lanan hiloni, haipas okuno aknap aleh ayon, asah yune, ojon ihlay kan peyo, askalan yalon kokuip anilti. San importante, anes coman Dios yinko chipo mal, yinko creyente al, y yujo al Dios con chiyuj anes coman Dios. Yujo al Dios con chiyuj anes coman Dios, hermanos. Amén. Ahí donde estás. Halef ay chamamin, Señor, quiero crecer más en mi vida espiritual. Kolo ahanueto, yechi wilong alakane, chaslo jonef ay coman Dios. Padre bendito, tu palabra es hermosa, tu palabra es bonita. Mayal jabe, mayal kokuyu, mayal con ay chotanoj, chijabe nitze chialak anehti. Bendito Dios, ojalá que Cristo, chikon yiltercham, así como esta analogía más kokuiti tinani, nos ve no como necios, sino como sabios, como prudentes. Yutol ayiban Cristo aubilon ayoh,
y mi maniela no hakane yin konapal. Perdónanos. Taib ay amwal chihilte hakane aska choche hakul. Taib ay akomul nahil, taib ay a medios ay konan kosol, alan ya presentar pa más yin konapal. Perdónanos, pero ayúdanos. Queremos, Señor, ser cristianos y tener un compromiso personal con tu palabra. Yujo al Dios yuhakane, chacan aiteja bendición y banakane konan kosol. Yimpi Jesucristo. Amén, Señor. Amén.